Gracias. Dios le bendiga, tomen su asiento. Agradecido a Dios de poder estar con ustedes en esta noche, creyendo que Dios nos va a hablar. ¿Cuántos creen? Díganme amén. Yo creo que el Señor siempre que predetermina o establece algo es porque quiere hacer algo también en favor de nuestras vidas. Saben que a medida que los años van pasando con respecto a nuestras personas, que uno se va desarrollando y va creciendo, por ahí de repente empieza a tener una perspectiva desde una posición totalmente diferente a la que tenía años anteriores. El conocimiento nos va llevando a tomar las cosas más con calma, con mayor solidez y firmeza y obteniendo mayores y mejores resultados. Cuando uno tiene el primer niño y ve que el niño tiene fiebre, sale corriendo al pediatra. Cuando tiene el segundo, dice, dale un analgésico. Cuando tienes el tercero, dice, es parte del crecimiento. Ya cuando tienes el cuarto, ni te preocupas porque sabes que de esa etapa va a salir. Entonces, a medida que uno se va desarrollando y va creciendo, va adquiriendo ese conocimiento. Yo recuerdo los primeros tiempos cuando nació Brenda, vivíamos más en la clínica o en el sanatorio que estando en casa. Después ya cuando nació Benjamín nos fuimos dando cuenta que hay un montón de cosas que son parte de la vida y que van pasando sobre la vida de una criatura. Lo mismo va pasando dentro de lo que es la iglesia de Cristo, ¿no? Cuando uno recién comienza a pastorar está preocupado por todo el mundo, que el hermano no vino, qué le habrá pasado, se habrá peleado, habrá sucedido, y después el hermano aparece al otro culto como que nunca le pasó nada, ¿no? Con el transcurso de los tiempos yo he llegado a escuchar desde que me han llevado un bebé muerto a la puerta de mi casa y han entrado con el bebé y cuando me dicen, ¿sabe qué está muerto? Uno queda ahí medio sorprendido, ¿no? Ante esas situaciones. Y que te vas dando cuenta que a medida que vas creciendo las cosas las vas tomando desde otra perspectiva y no desde la tragedia. ¿Me vas siguiendo? Y uno va diciendo, che, hay que tener un poco de aplomo frente a esta situación porque esto también va a pasar. ¿Mm? Hemos visto personas que nos han llamado a las 3 de la mañana y apóstol, venga urgente a mi casa que mi marido se quiere matar. Al otro día sacaban fotos en el Facebook y andaban a los besos. Y uno cortó el sueño y quería salir corriendo para la casa, ¿qué le habrá pasado? Y fue una etapa de la vida, una amenaza, una palabra. Hoy obviamente tengo el teléfono en silencio y usted se va a cansar de llamarme, ¿sí? Y yo el otro día por ahí le voy a contestar qué sucedió. Porque me fui dando cuenta que nosotros no somos Dios, ni somos Cristo, ni somos el Espíritu Santo. El único que puede cambiar las vidas es el Señor. El único que puede transformar las vidas es el Señor y el único que puede salvar a las almas es nuestro Señor Jesucristo. ¿Están de acuerdo conmigo? Ahora, bien, quiero decirle algo. También Dios está limitado en nuestras actitudes y en nuestras determinaciones. Nosotros tenemos que entender que nosotros le permitimos a Dios obrar o a veces no le permitimos obrar. A veces permitimos que el Espíritu de Dios obre y a veces limitamos a la grandeza de Dios. Una de las grandes cosas que a mí me ha pasado en el área pastoral es ver personas que con el transcurso de los años, que le han pasado miles de cosas, no han cambiado. No han cambiado. Siguen manteniendo la misma postura, el mismo pensamiento, la misma manera de conducirse. Y uno dice, ¿por qué la persona reacciona así? Porque ya viene desde tiempos antiguos, cuando Luzbel o Lucifer dijo en sí mismo, en su corazón, pensó en su corazón y dijo, ya sé lo que voy a hacer, iré a lo alto y allí afectaré, y lo dice allí el libro de Isaías, creo que capítulo 34, versículo 12, 14, y habla, ¿no? Y Dios le habla y le dice, no, vas a ser humillado y vas a ir al polvo y vas a terminar en el Seol. Fíjense que aún un ser, ¿sí?, que estaba en santidad y que fue creado santo, pudo tener la libertad de pensar lo que deseaba. Y Dios no pudo intervenir, solamente intervino cuando tomó la decisión de qué cosa, de quererse rebelar en contra de Dios. Entonces yo me he dado cuenta con el transcurso del tiempo que uno de los mayores milagros que puede acontecer en una persona es que cambie de mentalidad. Ese es uno de los milagros más grandes que puede acontecer en una persona.
Porque si cambia de mentalidad, cambiará de hábitos, cambiará de costumbres, cambiará de cultura, cambiará de forma de ver las cosas y entenderá de que independientemente de todo lo que haya vivido, en el Señor hay una mejor vida. Y eso es una de las cosas que intenta hacer constantemente Dios. ¿Con qué? Con la palabra del Señor. Yo le voy a contar algo porque viene a este mensaje que, bueno, que me gusta predicar lo que estoy viviendo, lo que me toca vivir, no algo que me han contado. Nosotros tenemos al papá de mi esposa, que él hace como 5 años que vive con nosotros, él tiene 83 años. Y él a los 60 años pierde su familia, su esposa lo abandona, lo deja. Y en esa etapa que su esposa lo abandona, él entra en una etapa de depresión, se queda sin trabajo y le declaran un cáncer. Entonces había perdido su esposa, había perdido su fuente de sostenimiento e inclusive hasta su salud. Entonces, con mi esposa, su única hija, tuvimos que salir al encuentro de él nosotros y tratar de hacernos cargo de todo lo que era referente a la mantención de la familia o de él, del hogar, todo lo que conllevaba eso. Pero también nosotros teníamos que levantarle el ánimo porque el hombre estaba mal y otra de las cosas que teníamos que preocuparnos por su salud. Entonces, para cualquier persona dirían, ya está a la puerta, ¿qué cosa? La muerte. El hombre no a tal punto que él nunca más formó familia, a tal punto que siempre esperó a su esposa, a tal punto que hoy con 83 años, si su esposa le dice vuelvo a casa, él la recibe. Entonces, él vivió una situación muy dura en su vida y yo en una oportunidad, dentro de esa situación, le digo, Manuel se llama, don Manuel, le digo, ¿me quiere acompañar? Yo voy a ir a predicar en una iglesia. Él es anti-evangélico, hoy mismo lo dice, yo no soy anti-evangélico, no quiero a los creyentes, no quiero a los evangélicos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo me lo llevo conmigo, él me acompaña en ese momento difícil de su vida. Yo predico esa noche la palabra de Dios, calcule, hace más de 20 años atrás. Yo tenía 20 años menos, tenía 30 años aproximadamente, 29 años, y predico esa noche. Y le comento a la iglesia, le digo, mi suegro tiene cáncer, le declararon que tienen cáncer, pero yo creo que Dios lo puede sanar. Toda la iglesia me dijo, amén, le digo, vamos a pedirle que pase y vamos a orar por él. Él pasó, oré por su vida y Dios lo sanó de cáncer. Hoy, en la actualidad, él está sano de cáncer. Siguió pasando los años, él se siguió quedando solo, llegó en etapa de demencia, un poco de demencia, un poco, creo que hay otra enfermedad que es muy parecida, que es la pérdida de memoria, se ponen agresivo, etcétera, etcétera. Y él está conviviendo con nosotros. Él está en una etapa donde estuvo un mes internado, lo sacaron, lo volvimos a internar y hace 2 meses que estamos en que lo internan, lo sacan, etcétera, etcétera. Ahora, hermanos, yo quiero decirle algo que a mí me sorprende. A pesar de todo lo que él vivió, él no cambió. No cambió su manera de pensar, no cambió su manera de conducirse en la vida, no cambió. Y usted lo ve que la persona sufre porque no tiene amigos, no tiene amigos, no tiene parientes, si bien tiene sus hermanos que no lo vienen a visitar. La única persona que hoy está a su lado es mi esposa y obviamente nosotros tratando de sostener un montón de situaciones con gente que tenemos que pagar para que lo cuide, pero vemos que la persona no cambió a pesar de que perdió su familia, a pesar de que padeció enfermedades, a pesar de que fue quebrada económicamente, a pesar de que hoy está al borde de la muerte, no cambió. Y mi esposa a veces me pregunta y me dice, ¿por qué será que no parte? Y yo creo como pastor, en mi poquita experiencia, que él todavía no parte de la presencia de Dios porque Dios lo quiere hacer salvo. Para que él reconozca y diga, Señor, te reconozco, y automáticamente el Señor se lo lleve. Entonces nos damos cuenta que hoy podemos pasar pruebas y dificultades y la persona no cambia. Podemos notar que hay personas que pueden de repente pasar una enfermedad y Dios hace un milagro, y eso no significa que la persona sea salva. Podemos notar personas que congregan
dentro de una iglesia y fueron redimidas por la sangre de Cristo y perdonados por el Señor, pero notamos que a pesar de que esa persona aceptó a Cristo y que hoy cree en salvación, tampoco cambió de vida. Notamos que todavía sigue pensando erróneamente, notamos que todavía sigue conduciéndose equivocadamente. Y aunque en la misma iglesia que congrega con otras personas, se predica la misma palabra, reciben la misma impartición, cantan los mismos coritos y creen en el mismo Dios, notamos que hay personas que han cambiado, se han desarrollado, han crecido y han avanzado en la vida, y notamos otras personas que han quedado detenidos y se han quedado estancados. Y como pastor, nosotros, ¿qué es lo que notamos? Que aunque nosotros le podamos echar la culpa al sistema, echarle la culpa al entorno social, echarle la culpa al gobierno de turno, le podemos echar la culpa a Dios, le podemos echar la culpa al infierno, pero triste y lamentablemente tengo una noticia totalmente apuesta a todo lo que yo le he nombrado. Los únicos responsables del cambio somos nosotros. Mientras nosotros no determinemos tener un cambio, el cambio no va a venir. Por eso que muchas personas se sorprenden de cómo el adicto, el drogadicto, dejó la droga, cambió y hoy tal vez sea un hombre de negocio, un empresario, y como que de repente quedó atrás su pasado y nadie se puede imaginar que haya sido un drogadicto, que haya sido lo que sea, y hoy tengo una... ¿Por qué? Porque cambió su manera de pensar, cambió su corazón y eso hizo que cambiara el lenguaje, eso que cambiara su visión y eso hizo que cambiara totalmente su vida. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos nosotros como pastores es eso, el gran desafío de entender al pueblo al cual estamos pastoreando y de cómo tratar de enseñarle para que las personas puedan tener una forma de vida totalmente distinta, conforme y diseñado lo que Dios ha trazado para con su vida. Entonces, la Biblia nos enseña en el libro de Primera de Samuel, en el capítulo 10, versículo 6, dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ello y serás mudado en otro hombre. El Espíritu vendrá sobre ti y serás mudado en otro hombre. Significa que cuando nosotros vemos la Sagrada Escritura, Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué es un Dios de oportunidades? Si entendemos que nosotros servimos a un Dios de oportunidad, entendemos que la Biblia nos enseña que su misericordia se renuevan cada día. En ese cada día que se renuevan su misericordia, como la Sagrada Escritura nos enseña, también nos lleva a nosotros a entender esto, a entender que en esa misericordia es una oportunidad nueva de vida para provocar los cambios que tanto estamos necesitando. Si yo de repente estoy un poquito gordito, la primera pregunta que me tengo que hacer es ¿por qué lo estoy? ¿No le parece? Gordito, o vamos a hablar del otro lado, estoy delgado. ¿Por qué estoy delgado? Entonces ahí yo lo que tengo que evaluar qué es lo que a mí me engorda o qué es lo que a mí me enflaquece. Y conforme a lo que me engorda y me enflaquece, yo tengo que tener ¿qué cosa? Un cambio de hábitos alimenticios. Si yo veo que como algo que a mí me engorda, tengo que dejarlo de comer y comer otro que suplante esa situación que no me provoque ¿qué cosa? La gordura. Y lo mismo el delgado. Y de la misma manera sucede en la vida espiritual, en la vida emocional y en el crecimiento que tenemos que tener como individuos, como personas, como familia. Entonces, si hay hábitos, miren, nosotros ministramos mucha gente con muchos problemas y dificultades, etcétera, y eso, le quiero decir algo, no pasa, hermanos, solamente en la clase baja, pasa en todos lados, desde la clase media, la clase alta, todos tenemos problemas. Ahora el punto es, yo lo quiero resolver a las situaciones. En estos días estuve ministrando a una pastora que hace 1 año y medio atrás su esposo la descubre que se estaba chateando con un compañero de trabajo. No están grabando esto, no puedo contar esto, ¿no? No lo graban, ¿no? Bueno, después no lo chusmeé tampoco. Y se estaba chateando con un compañero de trabajo. ¿Y qué sucedió? Lo descubrieron los hijos, ni siquiera lo descubrió el marido. Entonces, mamá, me presta el teléfono y descubren ahí, obviamente se lo comparten al papá, le dice, che, papá, mamá está escribiéndose con un compañero y de la manera que se escribe no es una manera de compañero, se nota que hay algo. Entonces,
que sí, que no, y si viene una confrontación, un pleito, una dificultad, y que me separo, y que esto, y el hombre se saca, el pastor, y si a vos te parece, yo me esfuerzo, trabajo por tener una familia, y que vos estés haciendo esto, que sí, que no, que sí, bueno, estaban ya al borde del divorcio, al borde de la separación, y ya el hombre pensando en la división de bienes, etcétera. Bueno, justo yo estaba de viaje, me llaman ante la dificultad, digo, bueno, desvío mi viaje y me voy para allá. Así que me voy para aquel lugar, los ministro, y Dios comienza en un tiempo de qué cosa, de restauración. Se perdonan, lo perdonan, la chica confiesa que nunca pasó nada, que solamente el joven la buscó y que ella tristemente se prendió en las palabras dulces que le dijo, pero que nunca había pasado nada. Y quedó ahí la situación. Listo, entraron en una etapa de restauración. Obviamente como pastor, ¿qué le enseñé yo? Hija, apartate de lo que te hace mal. Alejate de las cosas que te están afectando. Lo que yo, por ejemplo, soy muy radical. Si yo sé que usted viene a mi casa y usted me produce un daño, yo no le abro más la puerta de mi casa. No sé si me entiende lo que le digo. Es así. Si yo sé que voy a una casa, yo rompí una relación con un pastor en una oportunidad, porque cada vez que yo pasaba a visitarlo, el hombre, no había persona que no criticaba. Entonces yo me iba con la cabeza inflada de las fuerzas demoníacas que se movían. Yo decía, pastor, vos te tenés que sanar de lo malo que te hicieron. Ya está. No, pero a vos te parece. Digo, ya está, pastor. Te vas a terminar enfermando, cortar. Como él no quiso cambiar, el que cambió fue yo. ¿Qué hice? No fui más. Tristemente más tarde le declaran un tumor en la cabeza y se termina muriendo a los 3 o 4 años. Se terminó muriendo. Pero yo sí tuve que tomar una decisión ante su falta de decisión de él. Entonces yo le empiezo a decir a esta joven, che, mirá, que esto, que el otro, alejate, 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 listo. ¿Qué pasó? De vuelta el chancho al maizal. Le vuelve a escribir. La vuelven a descubrir. Le digo, ni para pecar serví, hermana, vos. La vuelven a descubrir. ¿Qué pasó ahora? Y ahora aparentemente ya no hay restauración. A pesar de que ella le pueda llegar a decir, no pasó nada, no caímos en pecado, si vos sabés que entrando a este lugar te está produciendo un daño, ¿para qué te vas a acercar a eso? Entonces nos damos cuenta de cómo nuestros pensamientos nos juegan en contra. Porque yo pensé, me decía la joven, porque yo creí, porque a mí me parecía, claro, pero ¿qué te dice la Biblia frente a esa situación? Aunque vos pienses, aunque a vos te parezca, aunque vos digas, ¿qué es lo que piensa la Biblia? Porque aún mismo hablando de este hombre, porque ahora yo le conté y ahora tengo que atender ese problema ante esa situación matrimonial. El pastor me dijo, estoy muy dolido y apóstol, hoy yo no voy a tomar ninguna decisión, pero entiendo que ella no quiere cambiar. Entiendo que hay cosas que aunque ella me diga, no pequé, se volvió a escribir, es decir, está a la puerta, como Dios le dijo allí a Caín, mira que el pecado está a la puerta, vos sos el que te vas a enseñorear o no de la situación. Es decir, Dios mismo, al mismo Caín, lo hace responsable, aún sabiendo de que podía matar a Abel. ¿Se dio cuenta? Entonces, ¿qué es lo que sucede ante esta situación? Cuando yo veo la Sagrada Escritura y Dios le habla a Saúl, Dios le da una oportunidad, ¿para qué? Para tener un cambio. No solamente que Dios le dice, te voy a investir de poder, no solamente que Dios le dice, te voy a colocar como rey, no solamente Dios le dice, aunque vos no te sentís que calificás como rey, que te sientes que eres el más pequeño, yo te voy a dar la oportunidad, no solamente de investirte de poder, sino de profetizar y tener un lenguaje diferente, sino que en ese revestimiento de poder que vas a tener, vas a ser mudado en un nuevo hombre. La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué él no pudo perdurar como rey si Dios le dijo que sería mudado en un nuevo hombre? La gran pregunta que yo me hago es, ¿por qué el hombre no pudo sostenerse a tal punto que Dios le llegó a decir, me pesa haberlo puesto a Saúl por rey? ¿Qué es lo que lo llevó a perder la autoridad y qué es lo que lo llevó a perder el gobierno de Dios? Que el hombre no entendió nunca este principio bíblico.
de que Dios nos daba la oportunidad de qué cosa, de tener una mejor vida en base a aquello que Dios nos ha entregado, en base en aquello que Dios ha determinado. Por eso es que cuando el Señor se le revela allí en el libro de San Juan, capítulo 3, a ese maestro de la palabra, creo que es Nicodemo, la Sagrada Escritura nos enseña, espera que no quiero hablar cosas incoherentes, a ver si era así su nombre. Sí, Nicodemo, Dios le dijo, che, tenés que nacer de nuevo. Y el hombre dijo, ¿cómo puede un hombre siendo viejo nacer de nuevo? ¿Que acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre? Entonces, el Señor no le estaba hablando de ese nacimiento natural, el Señor le estaba hablando de un nacimiento espiritual y de un cambio de mentalidad y de un cambio de actitud. Porque cuando yo voy a la Biblia, a mí me enseña allí en el libro de Proverbios, esta palabra a mí me marcó mucho, porque realmente nos demuestra una de las cosas que cada uno de nosotros nos tenemos que enfrentar. Deuteronomio 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Come, bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Es decir, hermanos, el resultado de lo que yo soy hoy en el presente es lo que yo pensé en el pasado y es lo que hoy yo estoy sosteniendo en este presente. Entonces, al pensar como yo pienso es como yo soy. Al pensar como yo pienso es como me conduzco. Al pensar como yo pienso es también lo que voy a divisar en lo que viene por delante. Por eso es que la importancia de poder entender de que le podemos permitir a Dios que intervenga, le podemos permitir que el Espíritu de Dios intervenga, le podemos permitir a Dios que intervenga con un milagro, con una sanidad, etcétera. Pero nosotros determinamos cambiar nuestra manera de pensar. Nosotros determinamos realmente ser lo que tenemos que ser. En estos días ministré a un joven en nuestra congregación y me dice, apóstol, quiero decirte algo, yo estoy cansado de vivir la vida que estoy viviendo. Entonces uno le pregunta, ¿qué estás haciendo? Me dice, mira, apóstol, yo no me drogo, no me alcoholizo, no salgo a las noches, no estoy en discoteca, yo sirvo al Señor, amo a Dios, pero yo no puedo vivir más en la casa donde estoy viviendo. Mi mamá falleció de cáncer, mi papá formó una nueva familia, lo cual se separó y volvió de nuevamente a vivir. Cuando él formó nuevamente familia, él nos abandonó a mí y a mi hermano. Si bien no somos niños, yo tengo 20 años, mi hermano tiene 18, no somos niños, pero él decidió formar una nueva familia. Ahora se separa de esa persona y vuelve a mi casa. Pero ¿qué pasa en mi casa? En mi casa hay desorden, hay pleito, él nunca está bien, él trabaja, no le alcanza el dinero, nosotros lo tenemos que ayudar. Y yo noto que en vez de yo crecer, cada vez estoy decreciendo más. Entonces, apóstol, ¿quiere que le diga algo? Yo no quiero vivir eso, necesito que usted me dé un consejo y que usted me ayude. Entonces, ¿qué le dije? Estamos bien sabiendo dónde estás. Entonces, si vos sabés a dónde estás, que ahora a pesar de que sabés a dónde estás y que estás viviendo mal, lo bueno es que sabés a dónde estás. Lo peor que puede pasar es que la persona no sepa a dónde está, porque si no sabe dónde está, tampoco sabe a dónde va a ir. Entonces, ya sabemos dónde estás. ¿Dónde estás? Estás en un lugar donde no querés estar y que querés tener un cambio de vida. Sí, apóstol, bien. ¿A dónde te gustaría ir? Me dice, me gustaría vivir en tal lugar, me gustaría tener tal casa, me gustaría desarrollarme mi economía. Perfecto, hijo. Entonces, ya sabemos a dónde está, entonces ahora sabemos a dónde querés ir. Entonces, sabes que donde vos estás acostumbrado a una manera de pensar, estás acostumbrado a una manera de hablar y estás acostumbrado a una manera de conducirte. Ahora, para poder llegar allá, vas a tener que cambiar tu mentalidad, vas a tener que cambiar tu manera de hablar y vas a tener que cambiar tu manera de conducirte. ¿Cuánto ganás por mes? Tanta plata. Bueno, para poder llegar allá vas a tener que ganar 3 veces más. Y para poder llegar allá vas a tener que empezar a educarte, reeducarte, transformarte, cambiar. ¿Qué es lo que tenés a la mano? Me dice, mire, yo trabajo así, listo, necesitas desarrollarte en esto, necesitas avanzar en esto, necesitas tener una apertura comercial a esto, para que luego te traiga los resultados que te va a llevar a rodearte de gente competente a esos resultados que te van a llevar a tener un lenguaje distinto, una proyección diferente, una mentalidad abierta y un crecimiento para tu vida. El hombre, el joven, vino a consultarme a mí en mi oficina a los 15 días, renunció y al otro día empezó a trabajar en otro lugar que le pagan mejor. Todo donde arrancó en una determinación. Es decir, ¿saben qué? Yo ya no quiero vivir más así.
Porque no es una cuestión de dinero. A usted le pueden dar dinero y si usted tiene la misma mentalidad que tiene, el dinero usted se le va a drenar o lo va a perder. Porque usted está preparado para tener ese monto de dinero conforme a lo que usted está viviendo hoy. Entonces, si a usted le dan mayor dinero, mayor ingreso, usted va a tener que cambiar de mentalidad porque usted está en una etapa de crecimiento. Entonces nos damos cuenta que hoy el desarrollo en la vida cristiana, hermano, pensamos que es solamente mirar la cruz, pensamos que el desarrollo en la vida solamente compete en que el otro tiene que hacer algo, el desarrollo y el crecimiento como hijo de Dios en dones, talento, ministerio, oficio, llamado. Estoy esperando que Dios me levante como pastor, estoy esperando que Dios me levante como profeta, estoy esperando que Dios haga algo, le tengo que decir algo, tengo una noticia para darle, por ahí no es muy buena, dependerá de usted. No dependerá ni de sus pastores, no dependerá del entorno social, no dependerá del gobierno de turno, depende de usted, de dónde usted quiere ir, cómo usted, hermano, va a llegar, siempre basándose ¿qué? En la Sagrada Escritura. Y entendiendo que usted en ese desarrollo es porque usted anhela poderse proyectar en aquellas cosas que Dios ha determinado para con su vida. Le vuelvo a decir, no es una cuestión financiera. A mí me pueden dar un vehículo de alta gama, pero si yo no tengo la capacidad financiera para poderlo sostener, al mes lo voy a terminar vendiendo. Y por más que en el barrio digan, che, qué bueno auto que te compraste, hermano, la realidad de la situación es que aunque tengo el auto que me han regalado, no tengo yo la mentalidad para sostener ese auto, no tengo yo la capacidad para poder aún mismo hacerle los servicios, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque, hermanos, no pagué el precio del desarrollo para poder llegar a esa situación. Cuando uno paga el precio, se desarrolla, empieza a tener un cambio de mentalidad, empieza a tener un cambio de lenguaje totalmente diferente. Porque yo me hice esta pregunta muchas veces, Alejandro, ¿qué pasaría si hoy vos dejás de pastorear? ¿Qué pasaría hoy en tu presente? Y comenzaría a caminar como lo hice desde el principio y me desarrollaría como me he desarrollado hasta ahora. ¿Por qué? Porque conocí el camino. Pero hoy hay personas que tristemente usted le dice, ¿qué pasaría si te despiden de ese trabajo? Y no sé, dice, porque nunca se desarrollaron en la vida. Entonces dice, no sé, tal vez haría otra cosa. ¿Qué pasaría si hoy de repente tu esposo te deja? Mujer, ¿cómo te enfrentarías en la vida? ¿Cómo te desarrollarías frente a esa situación? Varón, ¿qué pasaría si tu esposa te deja, y ya sea porque te abandona o ya sea porque de repente parte de esta vida? ¿Cómo sería hoy tu vida en el presente? ¿Cómo te desarrollarías? ¿Cómo avanzarías? Eso habla de qué cosa, de una proyección, pero también de una madurez para enfrentar la vida ante la prueba, ante la lucha, la dificultad, el abandono, etcétera. Y ahí demuestra que uno está preparado, porque tristemente hoy, ¿qué pasa al creyente? Toda la vida dice, me cuido en santidad, aunque tengo una gana de pecar, apóstol, no sabe. Me cuido en santidad. A donde, hermano, se le zafó la chaveta y dice, dejé de congregar. Chau, hizo todo lo que tenía ganas de hacer. Y no se dio cuenta, hermano, que en realidad estaba congregando bajo una mentira y no bajo un patrón de conductas de cambio, de entender que aunque estaba en la iglesia, nunca se determinó cambiar de vida. Y que lo único que hizo, dijo, como me fui de la iglesia, ahora hago lo que quería o hago lo que yo quiero. Y en realidad siempre estuvo dentro tuyo, por eso es que no hubo un cambio sobre tu vida. Entonces, nosotros necesitamos sí o sí, y le vuelvo a decir, me pasa hoy con gente, hermanos, que pareciera que la única manera de la cual ellos están retenidos dentro de la congregación es que usted los haga sentir importantes. Y no te das cuenta que esa persona tiene un gran problema emocional, un gran problema de identidad, un gran problema de valores. Y aunque usted lo haga sentir importante, siempre está en una crisis. Usted le dice, hoy qué lindo que vino, qué bien que está, qué bien que se peinó. La verdad que cada día usted está más joven. Mentira, tiene como 100 años y usted le dice cada vez más joven. Pero como la persona necesita sentirse valorada, toda su vida vivió una vida triste de fracaso. Ahora, donde usted viene y le dice, Dios necesita que vos cambies porque hay que cosa, un desafío por delante, ya ni Dios la quiere a la persona. Porque lo primero dice, Dios me ama así, Dios te ama así, pero el punto es que para el desafío que Dios te está mandando, vas a tener que cambiar, te vas a tener que desarrollar, vas a tener que crecer, vas a tener que avanzar.
Vas a tener que determinar cambio. ¿Cómo se entiende hoy, hermano, que hay un concepto muy equivocado? Que la gente dice, no, te tenés que esforzar y trabajar terriblemente para crecer económicamente. Hermano, hay gente que vive trabajando y no crece económicamente. Y hay otro que porque tiene un cambio de mentalidad, una perspectiva totalmente diferente y una proyección comercial, trabajan 2 horas y ganan lo que ganan otros en todo un año. Entonces pasa ¿por qué? Por un cambio de mentalidad y pasa por una proyección bien clara de dónde van a ir y qué es lo que tienen que hacer. ¿Me van siguiendo? Entonces, el Evangelio, ¿qué se denotó con Pablo? ¿Qué se denotó con Pedro? ¿Qué se denotó con Elías, con Eliseo, con los apóstoles? Que llegaron a Dios, pero también cambiaron. Y no porque ellos agarraron y dijeron, dejamos de adulterar, dejamos de matar, dejamos de robar, dejamos... No solamente que dejaron la vieja vida y los viejos hábitos, sino que comenzaron a entrar en aquellos que son dimensionados por su oficio y por su llamado. Y eso hizo que comenzaran a tener un lenguaje distinto, una manera de conducirse diferente, una manera de pensar diferente, una manera de proceder. Yo siempre dije, hermano, que hay cosas que no aprendemos, no porque no tengamos la posibilidad, sino porque nosotros no queremos aprender. Sino porque nosotros no nos queremos desarrollar. Yo le he contado que mi papá un día me dejó enfrente de la parrilla con la carne preparada y con el fuego prendido y me dijo, no hago más asado. Nos miramos con mi hermano y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Y tuvimos que hacer el asado. Salió medio crudo, algunos medio quemados, pero lo tuvimos que hacer. He conocido mujeres que dependían de su marido y un día su marido se fue de la casa. Tenían el auto afuera y dijeron, ¿y ahora qué hago? Y tuvieron que sentarse al volante, pagar una academia, aprender a manejar y tuvieron que enfrentar la vida. Pero no se quedaron llorando en el abandono, dijeron, no, tenemos que hacernos. Yo y hoy manejan y a veces me tengo que correr porque me pasan... Entonces, hay momentos donde Dios nos habla para que vengan cambios y hay momentos donde Dios nos presiona para que vengan los cambios. Hay momentos donde Dios nos habla para que vengan esos cambios y nos habla con amor y hay momentos donde Dios permite pruebas y dificultades para que nos demos cuenta que hay cosas que tienen que ser erradicadas de nuestras vidas. Por eso es que la Biblia nos enseña algo muy fuerte con respecto a, bueno, el proverbio le dije que depende del pensamiento, es como la persona actúa. El libro de Romanos, que yo lo he nombrado en cantidad de veces acá, nos habla desde el capítulo 12, versículo 2, no te conformes a este siglo, significa que hay algo que a usted y a mí nos va a querer dar una formación, que es el sistema, que es el mundo. Desde el área cultural, desde el área emocional, desde el área espiritual, hay una forma en la cual se maneja en cada uno de los entornos que nos están rodeando. Usted va a notar que usted va a un barrio estando en una misma ciudad y en ese barrio se manejan con códigos. Se manejan con la manera de hablar, la manera de conducirse. Yo me crié en un barrio que le llaman allá en Buenos Aires medio picante, ¿sí? Medio bravo, donde había villas en su entorno, pero ¿qué pasa? Había un código. ¿Cuál es el código? Con la gente del barrio no te metas. Si te metes con la gente del barrio, ¿cómo te llaman? Atrevido. A la gente del barrio se respeta. Si querés robar afuera, anda a robar afuera. Querés secuestrar, tenés que secuestrar afuera. Querés hacer esto, pero la gente del barrio se respeta. Es el código que había en donde, en el barrio. Se respetaba a la gente del barrio, como también los códigos que hay en la cárcel. Con la familia del preso no se mete, porque se rompió un código. Entonces usted va a notar en un mismo barrio que se practica un código, una manera de hablar, una manera de conducirse, una manera de pensar, etc. Ahora, nosotros que estamos en el Señor nos tenemos que dar cuenta que conforme el barrio que estamos nos van a querer qué cosa presionar y oprimir para que nosotros vivamos en ese entorno. ¿Por qué? Porque hay una esfera espiritual que se mueve para que nosotros estemos sometidos conforme al lenguaje, al pensamiento y a la conducta que tiene. Ahora, cuando usted sale del eje de esa conducta, cuando usted sale, hay algo que va a suceder, va a ser criticado y en un momento determinado el mismo barrio a usted lo va a expulsar, va a tener que salir de esa situación. Y le vuelvo a contar, le cuento algo que a mí me ha pasado.
De llegar a un barrio, de edificar una casa, de repente estar en una situación donde yo como joven me decía, esto está complicado para que vos edifiques, mirá, compraste un terreno así, asá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento determinado que yo no escuché absolutamente a nadie, edifiqué, levanté una casa, construí. Esa misma situación hizo que a los demás, el entorno que me rodeaban, ellos también progresaran. ¿Por qué? Porque si así el vecino está haciendo, nosotros también lo vamos a hacer. Entonces, mi contagio espiritual lo afectó a otros, pero llegó un momento determinado que yo crecí tanto que ya no podía estar en ese lugar. El mismo barrio te termina expulsando para afuera, por tu manera de pensar, por tu manera de hablar, por tu manera de conducirte, porque ya se es notable tu manera de vestirte, tu manera de caminar, es notable los autos que vos estás teniendo. Entonces el mismo barrio te expulsa a salir y Dios lo hace a propósito para que no pares de crecer, sino te sigas desarrollando. Ahora resulta que en el barrio vos eras el más terrible, el que tenía mejor auto, el que tenía mejor economía. Va a otro barrio y sos el pelagato. Ah, este vino recién. Entonces vos decís, no, porque empecé a crecer. Y tú dices, nosotros venimos de 3 generaciones de crecimiento. Chao, te arruinaron. Entonces, ¿ahí qué pasa? Ahí vas a tener que aprender vos de ello, de cómo te tenés que conducir, cómo tenés que pensar, cómo tenés que hablar, cómo tenés, etcétera, etcétera. Entonces te vas dando cuenta que empezás a cambiar de hábitos, de costumbres, qué cosas, que te traen beneficios. Yo, hermano, no tenía problema de tirarme en la zanja del barrio cuando hacía calor y llovía. Creo que todos lo hemos hecho eso. Jugar a la pelota en el barro, tirarnos de panza, meternos en la zanja para sacarnos un poco la mugre y después llegar a casa y que encima mamá no te diga nada. O yo tengo mi pileta que donde hay un poquitito de mugre, el pibe no quiere ir, papá, llama al piletero que venga a limpiar la pileta. Yo tengo ganas de tirarlo así adentro. ¿Qué te va a hacer? No te hace nada eso. Entonces se dio cuenta, ¿por qué? Porque se crió de una manera totalmente diferente. Tiene una manera de pensar diferente. Tiene una manera de conducirse diferente. Entonces, nosotros significa que el hecho que hayamos vivido algo en nuestra niñez no significa que hoy nuestros hijos lo puedan vivir, porque si no, hermano, fue en vano todo lo que uno creció, se desarrolló y pagó como precio. No sé si me van entendiendo lo que yo les digo. Entonces Jesucristo sabe que te dice, che, yo pagué el precio para vos. Pagué el precio para que vos tengas una mejor vida, pagué el precio para que cambies de mentalidad, pagué el precio para que te desarrolles y crezcas, pagué el precio para que seas de influencia a otros, pagué el precio para que te des cuenta que tenés que tener valores de aquello que no tuviste en su momento, pero que hoy lo estás teniendo, de aquellas cosas que te llevaron a formar un carácter y que hoy te llevó a tener un desarrollo. Entonces tenés que tener valores del pasado, valorar el presente y no parar de crecer y proyectarte al futuro. Entonces, cuando Dios nos habla, no te conformes a este siglo, significa que hay una esfera espiritual y un mundo sobrenatural que va a tratar de darnos qué cosa, la forma. Desde la cultura, desde la manera de hablar, desde la manera de conducirse. Usted en la Argentina, cuando la recorre, usted se va a notar que no solamente hay barrios, hay provincias que tienen cultura, metodología, forma de hablar distinta, diferente. Va al cordobés y te habla con la tonadita, vas al que está cerca de Formosa y te habla ya medio al estilo paraguayo, y así usted va notando. ¿Por qué? Porque se entremezclan las culturas y la forma de vida. Ahora, qué tremendo es cuando uno no está entendiendo la cultura del reino de Dios. Qué tremendo es cuando no estamos entendiendo cómo Dios habla. Qué tremendo cuando no estamos teniendo nosotros una correcta lectura de lo que Dios piensa. Entonces yo ya digo lo que a mí me parece. Yo ya digo lo que yo quiero pensar. Yo ya digo lo que a mí me parece. Pero ¿qué es lo que Dios dice frente a esa situación? La Biblia nos enseña que Dios nos aconseja y nos dice la Biblia, si no transformás por medio de una renovación de vuestro entendimiento. Mi mente tiene que ser transformada. Esa transformación me lleva a qué cosa? A entender lo que Dios quiere, porque la Biblia dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Y usted me dirá, ¿por qué me dice esto, apóstol? Porque la Biblia dice en el libro 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué cosa? A la obediencia a Cristo Jesús. Hermano, yo vengo desde la cultura donde tu papá no te preguntaba, te mandaba y vos tenías que obedecer. Donde cuando él te reprendía,
Vos tenías que ir y pedirle perdón. Papi, perdóname, me equivoqué. Hoy vos reprendés a tu hijo y tenés que ir a pedirle perdón porque lo reprendiste. Y aunque yo sigo manteniendo esa cultura, o es chapado a la antigua, es decir, que tengo que formar un carácter. No sé, papá, el nene vino con pelo verde. ¿Qué querés hacer, hijo? No, te digo, porque ¿qué te gustaría? ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es decir, yo enseguida a mi hijo lo ubico. No me pinta de color verde. Sin contarle todo lo demás que le digo, ¿no? Es decir, estás loco, pibe, ¿qué te pasa? Y si ubico las cosas como corresponden. Ahora, usted viene a la iglesia y usted dice, hermanito, ¿sabe qué? Si usted sigue así, ¿sabe qué le espera? Que el infierno, mi hermano. Ahora, si usted lo reta, se va a ir a otra iglesia donde no lo rete. Porque inclusive hoy la corrección le llaman reto. Hoy la corrección o la exhortación le dicen, se está metiendo en mi vida. Hermano, si no te amaríamos, no te diríamos las cosas como son que te están perjudicando. Ahora, si seríamos pastores asalariados, porque el pastor asalariado dice la Biblia que ve el peligro, pero que no cuida las ovejas. Si fuéramos pastores asalariados, ¿sabes qué haríamos? Dale para adelante, que está todo bien, hermano. Qué lindo que te queda esa campera, qué bueno que te queda esto. Seguí adelante, que en cualquier momento viene el marido que te va a sostener y te va a mantener. Dale para adelante que no pasa nada, hermano. El pastor asalariado va a tratar de quedar bien con todos, porque lo único que le importa es que le pongan la plata que él necesita. Entonces trabaja para él y no para la gente. Pero la persona que entendió lo que son los valores y que tiene una mentalidad en Cristo Jesús y que somete los pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús y que rompe todo argumento y todo lo que se levanta ante el conocimiento de Dios, hermano, no trabaja por un sueldo, trabaja por un propósito. Decirle, hermano, cuídese porque está pasando. Hermano, hoy yo tengo chicos en la cárcel que le avisamos que le iba a pasar, hoy están presos. Tenemos hijos de pastores que le hemos advertido, hasta trabajo le hemos dado para que el hombre salga de la mala junta. Y decirle, hijo, vas a terminar en la cárcel. Le dimos trabajo, es como le vuelvo a decir, le dimos trabajo, lo ayudamos, salí de la situación. Años más tarde, no solamente que se apartó de la iglesia, sino que años más tarde terminó en la cárcel porque siguió con las mismas personas. Y así como eso le puedo contar cantidad de historias de hermanos que de repente estaban, me dice, pastor, me ora si usted va a la casa, los ministra, estaba con el tubo de oxígeno poniéndose la máscara y con la otra mano fumándose un pucho, hermano. Y decía, hija, ¿no te diste cuenta que el pucho te llevó a estar en este estado? Sí, apóstol, lo sé, pero es más fuerte que yo. Pero yo te corto los dedos, prefiero que entres manca al reino de los cielos y no con toda la mano en el infierno. Pregúntame de qué murió. De eso. ¿Se dio cuenta? Y cuando usted va a la familia, no, pero pasa pastor que se enoje, pero que se enoje, no le compre más pucho. Entonces nos damos cuenta que alimentamos muchas veces la equivocación y la alimentamos, ¿sabe por qué? Por una falta de identidad. ¿Sabe por qué la alimentamos? Porque no queremos pagar el precio de la desaprobación de la gente. La alimentamos porque muchas veces no queremos que la gente lo tome a mal, hermano. Yo prefiero que una persona se vaya a nuestra congregación y lo tome mal y no que mañana la persona termine como muchas de esas personas que terminamos exhortando y que luego nos terminaron diciendo, perdóneme, apóstol, usted tenía razón. Y que yo le diga, mi hijo, yo no tengo nada que perdonarle a usted, si usted es el que está sufriendo la consecuencia. Los chicos que estaban en la cárcel escribiéndome, pastor, perdóneme, estoy en la cárcel por no hacer caso. El primo de mi esposa me odiaba, lo conozco de chiquitito, literalmente me odiaba. ¿Sabe por qué me odiaba? ¿Quiere que le cuente? Porque era el único pastor que le decía a la institución, no pongan a ese chico a danzar. Entonces, obviamente los pastores, en vez de apoyarme, decir, no lo queremos perder, no lo pongan a danzar a ese muchacho. ¿Por qué? Porque es homosexual, tiene rasgos homosexuales, mire cómo se mueve, mire esto, mire, ustedes están alimentando algo que mañana se va a manifestar.
Obviamente me odiaban los pastores, me odiaba el pibe, me aborrecía. Años más tarde en la oficina de nuestra congregación, diciéndome, al único que odiaba era vos. Pero ¿sabes por qué? Porque vos sabías la verdad. Y hoy te vengo a decir, ¿sabes qué? Soy homosexual, soy gay y tengo marido. ¿Y qué querés hacer? Y no sé, la verdad que hoy ya no sé. ¿Te diste cuenta, amigo? Digo, al que odiabas era el que deseaba lo mejor para tu vida. Y mientras otros te aplaudían, te agulaban, decían, uy, mirá, cómo baila, terrible, mirá, tremendo. No miraban lo que lo estaba llevando a la destrucción. Entonces, ¿se dio cuenta? Hay cosas en la vida, mis queridos hermanos, que no es una cuestión de quedar bien, es una cuestión de lo que la Biblia nos enseña. Y eso es el verdadero amor. Cuando uno se para y dice, che, hay algo que está mal, hay algo que es incorrecto, hay algo que está... Tengo una chica que vivió practicando el lesbianismo, y con esto termino, se lo conté creo la última vez. Su tío le ponía una pistola en la boca y la violaba cuando ella era adolescente. Eso le produjo tanto odio a los hombres que dijo, no estoy nunca más con hombres, y se volcó al lesbianismo. Llegó a la congregación y un día en una administración dijo, apóstol, necesito hablar 5 minutos con usted. Pasó a la oficina y me dijo, apóstol, yo soy lesbiana, pero hoy decido no serlo más, porque entiendo que fui lesbiana por todo lo que me sucedió. Listo, vamos ahora. Oré por su vida y ella nunca se olvida de lo que yo le dije. Cada vez que salís a la puerta de tu casa, tenés 2 caminos. El camino de la libertad que Dios te dio y el camino del lesbianismo. Vos decidís por qué vereda querés caminar. Vos decidís si ir para allá o ir para allá. Entonces ella me dijo, apóstol, si yo voy para allá, yo sé lo que me espera, la vida que yo viví. Entonces, ¿qué hice? Corté contactos, cambié número de teléfono, di de baja las redes sociales, corté todo lo que me alimentaba la destrucción. Entonces yo determino caminar. Ahora usted me pregunta, ¿la pasa 2 por 3 mal? Con angustia, con tristeza, con depresiones, con conflictos emocionales, con falta de identidad, pero la lucha todos los días entendiendo que con el Señor se puede vivir totalmente diferente. Lo mismo que le dije a esa joven, le digo a usted, usted cuando sale a la puerta de la iglesia, usted determina, hermano, seguir atado en un pensamiento equivocado que lo llevó a tener los resultados que tiene hasta hoy, o usted determina salir a caminar con una mente abierta para decir, Señor, acá estoy para ser renovado y ser sujeto a la obediencia en Cristo Jesús y someter y derribar toda fortaleza que me quiere traer una formación conforme a este sistema que me tiene esclavecido. Señor, yo determino tener la mente de Cristo y voy a sujetar a la obediencia a Cristo Jesús porque sé que tú tienes lo mejor para mi vida en el nombre de Jesús. Usted me pregunta, como pastor, me cuesta, todos los días la peleo. Desde que salgo a trabajar, desde conflictos que hay en el hogar, desde problemas que tengo, hermanos, en mi ámbito laboral, etcétera. Pero yo determino cuando me vienen los 2 pensamientos, entre el pensamiento bueno y el pensamiento malo, yo determino conforme a la palabra tener el pensamiento correcto. Porque es lo que a mí me ha sostenido a crecer, a desarrollarme, a avanzar y a conquistar. Y hay personas, hermanos, que tristemente terminan anulando esos pensamientos. Entonces, ¿qué tienen? No tienen convicción de pecado. Les pongo un ejemplo rapidito, perdónenme, me pasé con la hora. Como yo me dedico un poquito a la parte financiera, hay veces que, obviamente, hablo desde una posición de conocimiento frente a eso. Personas que tienen deudas, hermanos, y anulan la deuda en su mente y en su corazón, pero no en su economía. Eso lo lleva, obviamente, a la destrucción. Pero ¿qué es lo que sucede? Esa persona se puede sentar con usted a hablar, se puede sentar con usted a tomar un café, se puede sentar con usted a comer un asado y no tiene convicción de que usted le está debiendo plata. ¿Por qué? Porque la anularon. Si no, mire, le tiro una data más, más actual de la situación, el juego del calamar, la serie. Bueno, Netflix, ustedes sé que son santos y no miran esas cosas. El juego del calamar está creado justamente para esas personas que anularon esa área emocional por una cuestión financiera y que prefieren morirse con tal de seguir teniendo dinero y prefieren matar con tal de seguir obteniendo esa situación y lo hace dependiente de una situación financiera y no de un propósito de vida. Entonces, vemos a la gente que hoy está peleando por su propósito y no por el de Dios.
Y al pelear por su propósito hace que su mente siga ligada y atada en una esclavitud tan errada como la que tuvieron sus padres, como la que tuvieron sus abuelos, como la que tuvieron sus tíos, o tristemente como la que está teniendo un sistema. Pero en el Señor las cosas tienen que ser diferentes. ¿Están de acuerdo conmigo? Y para eso, ¿saben qué? Tengo que sujetar mi mente a la obediencia a Cristo Jesús. No hago lo que quiero, sino que lo que conviene al reino de los cielos. Amén. Pónganse de pie, por favor. Apóstol hoy no vino con la unción profética, ¿no? Necesitamos reeducar a la iglesia. Necesitamos cambiar de mentalidad. Necesitamos decir, che, hay cosas que nos están deteniendo, que nos están dañando, que están esclavizando a tus hijos. Y tristemente cuando estamos liderando gente, ¿sabe qué pasa? Estamos esclavizando a la gente que nos está escuchando. Porque conforme a lo que tengo en mi corazón es conforme a lo que hablo. Entonces si mi corazón está atado, hablo atadura. Si mi corazón vive en una mentalidad equivocada, le transmito esa mentalidad equivocada a la gente. Y la gente, como soy líder, ¿qué hace? Me termina escuchando y termino siendo como uno más de los religiosos de los tiempos de Jesús. Guía de ciegos que conducen, o ciegos que son guía de ciegos. Y no le damos luz a la gente. Cuando en realidad lo único que tenemos que hacer es hablar de lo que dice la Biblia. Y lo que nos está desafiando, ¿qué cosa? A crecer. Volviendo al tema de mi suegro, a pesar de que sigue teniendo malas acciones o malas actitudes o busca herir a la gente que está en su entorno, que somos nosotros como familia, eso a nosotros no nos cambia lo que tenemos que hacer correctamente. Porque no obramos conforme a cómo nos pagan, sino conforme a lo diseñado por Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Como pastores sufrimos rechazos, maltratos, injusticias, sufrimos muchas veces calumnias y te puedo enumerar cientos de cosas, pero eso no quita que nosotros no tenemos que perder el lugar que Dios nos ha asignado, porque el enemigo tratará de querernos convencer de que nosotros tenemos que actuar conforme a lo que otros actúan, conforme a cómo los otros reaccionan. Y eso habla de que perdiste los principios bíblicos. Y es lo que le pasó a Saúl. Por seguir al pueblo, perdió a Dios. Por seguir al pueblo, perdió el consejo de un profeta. Por seguir su pensamiento y no valerse en lo que Dios le daba la oportunidad de ser transformado, perdió autoridad, perdió gobierno. Murió él y murieron sus hijos. Tristemente. Alabado sea el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Adoramos a Dios. ¿Qué les parece? ¿Sí? Gracias, Espíritu Santo. Yo adoraré al Dios de mi vida. El Espíritu Santo está aquí. Que me contempló sin ninguna explicación. Aleluya. Decir a Dios. Yo adoraré a Él, al Dios de mi vida. Brava bandera praitara prandala. Itara pracaitala itara brava. Por eso que el caminar con Jesús hizo que cambiara su lenguaje, hizo que cambiara su mentalidad, hizo que cambiaran sus hábitos. Por eso que cuando Pedro lo quiso negar, no lo pudo negar. La gente decía, hablas como él. La gente le decía, sí, verdaderamente tú estás con él. Y eso es lo que le debe pasar también a usted, como me pasa a mí.
llegamos a un lugar y aunque no digamos que somos creyentes, la gente abre el corazón y comienza a contarte los problemas, las dificultades, las adversidades. ¿Sabe por qué? Porque la gente, aunque no conoce, hay algo que está dentro de usted que se hace conocer. Y es el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios. Aleluya. Siento la gloria de mi Padre. Se dio cuenta que las dos cosas son importantes: la palabra, el conocimiento, la enseñanza, pero también el Espíritu que sostiene la enseñanza. Aleluya. Oh, sentimos su gloria. Y si te casaste, ya no te puedes conducir más como una mujer soltera. Varón, si te casaste, ya no te puedes conducir más como un hombre soltero. Oh, porque hoy cambiaste de vida. Hoy tendrás que cambiar de hábitos. Oh, siento la gloria de mi Señor. Aleluya. La Biblia dice: aquel que tenga falta de sabiduría debe de pedirle al Señor. Aleluya. Debe pedirle al Señor: Señor, enséñame a caminar como tú caminaste. Enséñame, Señor, a hablar como tú hablaste. Enséñame a pensar como tú pensaste. Porque la Biblia enseña que los pensamientos de Dios y que los caminos de Dios son diferentes a los nuestros. Aleluya. Oh, Ramandere Praitara Prabababase. Aleluya. Oh, siento la gloria de mi Señor en este día. Siento la presencia de mi Padre. Si usted se ha detenido en la vida por una cuestión cultural, si usted se ha detenido en la vida por una cuestión social, si usted se ha detenido en la vida por una cuestión de impartición familiar, hoy es el día donde usted tiene que entender que en Cristo usted es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Aleluya. Sentimos su gloria, sentimos su poder, sentimos su presencia. Aleluya. Obrando en medio de nosotros. Padre de la gloria, te pedimos perdón por todos los hábitos que nos han alejado de ti, Señor. Te pedimos perdón por toda la forma cultural y de pensar que nos han alejado de tu voluntad. Perdónanos, Señor, de hábitos, costumbres y entorno social y de personas, aún inclusive que hoy perduran al lado de nosotros, pero que nos alejan de tu presencia, papá. Perdónanos, Señor, y aléjanos de todo aquello, mi Señor, de todo aquello que está impidiendo el desarrollo, que está impidiendo, que están impidiendo el desarrollo, que están impidiendo el crecimiento, que están impidiendo el avance, que están impidiendo, Señor, el conocer lo que tú tienes para nuestras vidas. Papá, tené misericordia. Papá, tené piedad de nuestras vidas en el nombre bendito de Jesús. Y conforme a esta palabra y al espíritu de la misma, proclamo, Señor, un tiempo nuevo y un tiempo de oportunidad sobre esta casa y sobre cada hermano, en el nombre bendito de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Qué le parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Aleluya.